Los susurros del viento. Laura y Gabriel, una pareja de jóvenes profesionales, llevaban meses buscando un escape de la vida agitada de la ciudad. Laura, escritora de novelas de misterio, estaba pasando por un bloqueo creativo, mientras que Gabriel, arquitecto independiente, soñaba con un tiempo de paz en el que pudiera desconectarse de los constantes correos electrónicos y proyectos urgentes. Necesitamos un respiro, algo diferente, decía Laura una y otra vez mientras hojeaba revistas de viajes en busca de algún lugar donde pudieran recargar energías. Después de semanas de búsqueda, encontraron lo que parecía ser el sitio perfecto, un pequeño pueblo montañoso en una región aislada del país. La casa que alquilarían estaba situada en las afueras, al borde de un espeso bosque y con vistas a un valle majestuoso. Aunque el pueblo parecía prácticamente desconocido, esa era precisamente la tranquilidad que buscaban. «Es perfecto», había dicho Gabriel mientras repasaban las fotos en línea. Nada de internet rápido ni distracciones. Solo nosotros y la naturaleza. A Laura le intrigó algo más. Había leído que esa región estaba llena de antiguas leyendas locales. Como escritora de misterio, esa atmósfera de historia y superstición parecía ser el antídoto perfecto para su falta de inspiración. El viaje en coche fue largo. Mientras ascendían por caminos serpenteantes, el paisaje comenzó a cambiar. Las montañas se alzaban imponentes y las colinas ondulaban con un verdor casi sobrenatural. A lo lejos, grandes masas de nubes grises se acumulaban, y el viento golpeaba suavemente las ventanillas del coche. Laura observó cómo los árboles, más densos y oscuros a medida que avanzaban, parecían inclinarse bajo el peso del viento. «Es tan tranquilo, ¿verdad?», comentó Gabriel mientras ajustaba el volante. «Pero también es extraño», dijo Laura, casi sin darse cuenta de lo que decía. «Hay algo en este lugar que me da una sensación de inquietud». Gabriel le lanzó una mirada rápida, sin querer alimentar sus miedos. «Es solo que no estamos acostumbrados a tanta tranquilidad. Nada de bocinas, ni tráfico, ni vecinos ruidosos. Ya verás que nos vendrá bien». A medida que se acercaban al pueblo, las señales de vida comenzaron a desaparecer. Pasaron algunos grupos de casas dispersas, luego una pequeña estación de servicio casi desierta y una tienda que parecía estar cerrada desde hacía años. Finalmente, llegaron al pueblo propiamente dicho, donde el paisaje era aún más sombrío de lo que esperaban. El pueblo no era más que un puñado de casas antiguas de madera y ladrillo, apiñadas en torno a una pequeña plaza central donde un campanario, con la pintura ya descascarada, dominaba la vista. Solo había un par de tiendas modestas, una tienda de comestibles y una cafetería, pero estaban vacías. A pesar de la belleza natural que los rodeaba, la atmósfera era opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón del mundo. Apenas vieron a unos pocos habitantes, todos mayores, que los miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Mientras aparcaban en la plaza para comprar algunas provisiones, un hombre mayor con rostro curtido por el viento se les acercó. Sus ojos claros los miraron fijamente mientras hablaba en voz baja. «No es común ver forasteros por aquí», dijo el hombre, con un acento marcado. «¿Qué los trae por estas tierras?» Gabriel, incómodo, intentó sonar amistoso. «Solo un poco de tranquilidad. Estamos de vacaciones. Alquilamos una casa en las afueras, cerca del bosque». El hombre asintió lentamente, pero no pareció satisfecho con la respuesta. Miró a Laura y luego a Gabriel, como si evaluara si debían o no estar allí. «El bosque no es un buen lugar para deambular, y menos por la noche», advirtió el hombre con voz ronca. «El viento es fuerte por estos lados. ¿Trae cosas con él?» Laura frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» El hombre solo se encogió de hombros y dio media vuelta, alejándose lentamente hacia una pequeña casa al final de la calle. Gabriel soltó una risa nerviosa. «Siempre hay personajes como ese en pueblos pequeños, ¿no crees?».
Pero Laura no podía sacarse la advertencia del hombre de la cabeza. El viento trae cosas con él. Después de cargar el coche con algunas provisiones básicas, tomaron el último tramo del camino de tierra que los llevaría a su casa temporal. La casa, que apenas se veía entre los árboles del bosque, era aún más vieja y desgastada de lo que mostraban las fotos. Aunque no era grande, tenía un aire encantador, con una chimenea de piedra y grandes ventanas que daban hacia el valle. Sin embargo, lo más llamativo era el constante sonido del viento, que parecía nunca cesar. «Es perfecta», dijo Gabriel mientras bajaba las maletas del coche. «Justo lo que necesitábamos». Laura, por otro lado, no podía evitar una sensación de incomodidad. El viento no era solo un susurro en el aire, era omnipresente, como si viviera en cada rincón del bosque y la casa. Sentía que la observaba, que le susurraba cosas que no podía entender. «Parece que va a hacer viento todo el tiempo aquí», comentó ella, casi en broma, mientras deslizaba una cortina para ver el exterior. «Es parte del encanto», replicó Gabriel sin darle importancia. «Vamos, descansemos un poco, mañana exploramos». Esa noche, mientras se acomodaban en la cama, el viento seguía soplando, arremolinándose alrededor de la casa. A Laura le costaba dormir, y cuando por fin logró conciliar el sueño, un extraño sonido la despertó. Parecía un murmullo lejano. Laura se levantó de la cama, tratando de identificarlo, y al abrir la ventana, el viento entró con fuerza. Pero lo que escuchó no eran simples ráfagas de aire. «No, venga al bosque». Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Cerró la ventana de golpe y se metió bajo las mantas, con el corazón latiendo acelerado. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez el cansancio del viaje, o los miedos que ella misma se había creado, estaban jugando con su mente. Pero esa fue la primera de muchas noches en que el viento hablaría. Al día siguiente, la sensación de inquietud seguía en el aire. Mientras Gabriel parecía sumergirse en su proyecto arquitectónico, Laura no podía sacarse de la cabeza el extraño susurro que había oído. Intentó convencerse de que era solo el viento jugando con su mente, pero en el fondo sabía que había algo más. El viento, ese mismo viento que nunca cesaba, parecía querer decirle algo, un secreto oculto en las profundidades del bosque. Esa tarde, mientras Gabriel estaba ocupado, Laura decidió explorar más allá de los límites del pueblo. Se adentró en el bosque, donde los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz. Cuanto más avanzaba, más nítidos se volvían los susurros en el viento. Ya no eran meros murmullos. Ahora podía distinguir palabras, aunque seguían siendo fragmentadas. «No vengas. Peligro. Nos llevaron. Todos nosotros». La sensación de ser observada crecía. A lo lejos, entre los árboles, divisó una estructura vieja y derruida. Era una cabaña de madera, tan antigua que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Laura decidió acercarse, impulsada por la curiosidad y esa incómoda sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante. Dentro de la cabaña, la atmósfera era densa y sofocante. Había muebles rotos, escombros y una gruesa capa de polvo que cubría todo. En el suelo, junto a una vieja chimenea de piedra, encontró un objeto curioso, un diario de tapa de cuero agrietado por los años. Lo abrió con cuidado. Las páginas amarillentas crujieron bajo sus dedos. Lo que leyó la dejó helada. El diario pertenecía a Tomás Lázaro, un colono que, según las fechas en las páginas, vivió en esa región hacía más de 100 años. Al principio, sus anotaciones parecían cotidianas. Describía la llegada de su grupo de colonos a la zona, el establecimiento de sus granjas y la dura vida que llevaban en esa tierra inhóspita. Sin embargo, pronto las entradas se tornaron sombrías y cargadas de desesperación. Hace días que el viento no para.
Al principio era un alivio en este calor, pero ahora es como si estuviera vivo, como si trajera algo con él. Los hombres comienzan a escuchar cosas. Dicen que el viento les habla. No sé si están locos o si hay algo más, pero no puedo ignorarlo por mucho más tiempo. Laura continuó leyendo con el corazón latiendo con fuerza. Las siguientes páginas revelaban que, poco a poco, el grupo de colonos comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. En las noches más ventosas, algunos afirmaban escuchar susurros, como voces distantes que intentaban advertirles de un peligro inminente. Los niños son los primeros en desaparecer. Salen a jugar al bosque y no regresan. Los buscamos durante días, pero el viento parece que los oculta. Los adultos ahora también escuchan los susurros. Algunos han comenzado a enloquecer. La lectura de Laura se detuvo bruscamente cuando una ráfaga de viento hizo crujir las paredes de la cabaña. Sintió como si los susurros se intensificaran a su alrededor, susurros que coincidían con las advertencias en el diario. Las últimas páginas relataban el colapso total de la comunidad. Según Thomas, las desapariciones continuaron hasta que quedaron muy pocos. Algunos intentaron huir, pero nadie volvió a verlos. El viento seguía trayendo consigo los susurros, y los que quedaban temían que el mismo destino los esperaba. El viento no es natural. No es solo aire. Es algo más. Algo que está vivo, que se lleva las almas. No sé cómo enfrentarlo, pero ahora soy el último. No me queda mucho tiempo. Laura cerró el diario de golpe, su mente inundada de preguntas y miedo. Todo lo que los colonos habían experimentado parecía estar sucediendo de nuevo. Ella y Gabriel estaban atrapados en ese ciclo. De vuelta en la casa, Laura le contó a Gabriel lo que había encontrado. Al principio, él seguía siendo escéptico, pero la intensidad en la voz de Laura lo hizo reconsiderar. El diario habla de cómo el viento se llevó a los colonos. No es solo una leyenda, Gabriel. Ellos lo vivieron. Desaparecieron sin dejar rastro, le dijo, mostrándole las páginas con manos temblorosas. Gabriel, que ahora también comenzaba a inquietarse, accedió a investigar más a fondo la historia del pueblo. Se dirigieron a los archivos locales, donde encontraron antiguos documentos y relatos orales de los aldeanos más antiguos. Uno de los documentos hablaba de una tragedia ocurrida en el siglo XIX. Un grupo de colonos, liderados por Tomás Lázaro, se había asentado en los valles cercanos. Al principio, todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Las desapariciones fueron atribuidas inicialmente a animales salvajes o accidentes, pero los colonos insistían en que era el viento el responsable. El pueblo cercano, donde ahora vivían Laura y Gabriel, fue fundado por los pocos sobrevivientes que escaparon, pero siempre con el temor de que el viento volviera a hablarles. Una anciana del pueblo, que conocía bien las historias, les contó más detalles sombríos. El viento aquí no es como en otras partes. Cuentan que está maldito, que lleva consigo las voces de los que se perdieron. Los susurros son advertencias de aquellos que cayeron antes. Tratan de advertir a los que pueden oírlos. La anciana los miró con seriedad, su voz temblorosa. Pero cuando el viento habla, ya es casi demasiado tarde. Gabriel, ahora mucho más inquieto, empezó a creer que todo esto no era una mera leyenda. Las advertencias de los susurros, las desapariciones en el diario y los extraños fenómenos que tanto él como Laura habían empezado a notar. Todo parecía conectado. El viento no era solo una fuerza natural. Era un ente malicioso que llevaba siglos llevándose a quienes se aventuraban en esas tierras sin entender el peligro. Esa noche, el viento soplaba más fuerte que nunca, haciendo crujir las paredes de la casa como si en cualquier momento fuera a derrumbarse. Laura y Gabriel se habían acomodado en la sala, tratando de distraerse con libros y música, pero la inquietud se sentía en el aire. Afuera, los árboles se inclinaban bajo la fuerza del viento, y las sombras que proyectaban parecían moverse con vida propia. ¿Lo oyes?, dijo Laura en voz baja,
interrumpiendo el silencio. Gabriel la miró, frunciendo el ceño. ¿El viento? Es más fuerte que antes, pero es solo eso. Viento. Laura negó con la cabeza. El miedo se había asentado en su pecho, pesando cada vez más. No son solo ráfagas, Gabriel. Escucha con atención. Se quedaron en silencio por unos momentos. Y entonces los dos lo escucharon. Un murmullo, suave al principio, pero que iba creciendo en intensidad. Esta vez, no eran advertencias dispersas ni voces lejanas. Era una especie de coro desesperado que parecía surgir desde las mismas raíces del bosque. No, debes quedarte. El viento te llevará. Gabriel palideció. Ahora no podía negarlo. Las voces eran reales. Esto no puede estar pasando, susurró, pasando las manos por su cabello, claramente alterado. ¿Qué demonios es esto? Laura se levantó de golpe, corriendo hacia la puerta. Tenemos que irnos, Gabriel. No podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Mientras preparaban algunas cosas en estado de pánico, el viento golpeó la casa con una furia desconocida. Las ventanas vibraron tan fuerte que parecían a punto de romperse, y el murmullo en el viento se convirtió en un grito aterrador. «Corre antes de que sea tarde». Cuando llegaron a la puerta principal, algo extraño sucedió. La cerradura no se movía, como si una fuerza invisible la retuviera. Laura tiró desesperada de la manija, pero no se abría. «Está bloqueada». Gabriel se acercó rápidamente, intentando ayudar a Laura a abrir la puerta, pero todo esfuerzo parecía inútil. La cerradura no cedía, y el viento afuera se había transformado en un rugido ensordecedor, como si algo gigante y oscuro los estuviera acechando, rodeando la casa. «No puede ser», gritó Gabriel, ahora tan aterrado como Laura. «Tenemos que salir». Los golpes en las paredes de la casa se volvieron más violentos y el techo crujía como si fuera a derrumbarse. Laura recordó el diario, las advertencias que había encontrado entre sus páginas antiguas: no escuches los susurros, no sigas el viento. «El viento no quiere que nos vayamos», dijo Laura, con una mezcla de miedo y certeza. «Está jugando con nosotros». Gabriel la miró, incapaz de encontrar sentido en lo que estaba sucediendo, pero ya no podía negarlo. Lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica. Todo lo que pensaba que era real se estaba desmoronando frente a él. De repente, un golpe más fuerte sacudió la casa, y una de las ventanas del lado opuesto estalló en 1000 pedazos. El viento entró furioso, arrancando objetos de las paredes y apagando las luces. El murmullo en el aire era ahora un grito ensordecedor, casi humano, pero lleno de sufrimiento y advertencias. Laura se giró hacia Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas. «No es solo el viento, Gabriel, es el bosque. Nos ha estado observando desde que llegamos. Nos advirtieron, pero no escuchamos». Gabriel, en pánico, corrió hacia la ventana rota. «No podemos quedarnos aquí», gritó. «Saltemos por la ventana». Laura dudó, pero el terror la empujó. Juntos treparon por el marco, cortándose con los restos de vidrio, y se lanzaron al exterior. Pero el viento, como si fuera una entidad viva, los empujó con violencia hacia el suelo. Cayendo sobre el césped húmedo, sintieron que el aire se volvía pesado, como si estuvieran dentro de un sueño oscuro. La luna, apenas visible entre las nubes, proyectaba sombras retorcidas de los árboles que parecían alargarse hacia ellos. Laura se levantó de inmediato, tambaleándose. «¡Corre!», gritó, pero cuando trató de avanzar hacia el coche, sus piernas se sentían pesadas, como si algo invisible las estuviera reteniendo. Gabriel, jadeando, luchaba por seguirla, pero el viento era cada vez más fuerte, casi tangible, y los empujaba hacia el bosque. Entre los árboles, las sombras parecían moverse, como si algo los esperara dentro,
No sigas el viento. Las voces en sus cabezas eran más claras que nunca. A Laura le resonaba la advertencia de los antiguos escritos del diario. No debían entrar al bosque, o el viento los atraparía para siempre. Pero era demasiado tarde. Unos pasos más, y ya estaban dentro de la línea de árboles, donde el viento, en lugar de disminuir, se intensificaba, arrastrándolos hacia el interior del bosque. Los árboles susurraban con ellos, sus ramas se retorcían, y la tierra bajo sus pies parecía moverse como si algo se agitara debajo. «Laura, no vamos a salir de aquí», dijo Gabriel jadeando con desesperación. Sus ojos reflejaban el miedo puro. «El bosque nos va a devorar». Pero Laura no estaba lista para rendirse. Agarró a Gabriel por la mano y se aferró a la última chispa de esperanza. «¡No!», gritó. «No vamos a seguir el viento. No vamos a dejar que nos controle». De pronto, las voces en el viento cambiaron. Los gritos de advertencia se volvieron gritos de ira, como si el mismo bosque supiera que Laura había entendido la clave. No debían ceder. Debían resistir. Con toda su fuerza, Laura giró en dirección opuesta al viento y tiró de Gabriel con ella. Corrieron hacia donde el viento era más débil, tropezando y cayendo sobre raíces y ramas, pero nunca deteniéndose. Las voces lo seguían, ahora llenas de odio, pero con cada paso alejaban la influencia oscura del bosque. Finalmente, alcanzaron el claro cerca de la casa. El viento empezó a calmarse, los susurros se apagaron, y solo quedaba el sonido suave de las hojas agitándose suavemente en la brisa nocturna. Exhaustos y con el corazón a punto de estallar, se dejaron caer sobre la hierba. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, el bosque detrás de ellos parecía tan tranquilo como siempre, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Laura y Gabriel sabían que algo había cambiado. El viento, que antes había sido una amenaza omnipresente, ahora apenas se escuchaba. El aire estaba quieto, como si el peligro hubiera pasado, pero el miedo seguía palpitando en sus cuerpos. Gabriel se levantó, con la voz temblorosa. ¿Qué era todo eso? ¿Qué acabamos de enfrentar? Laura, aún respirando con dificultad, lo miró a los ojos. No lo sé, pero está claro que no éramos bienvenidos aquí. Miraron la casa a lo lejos, esa casa que había parecido un refugio, pero que ahora no era más que una trampa. Con decisión, se dirigieron al coche, decidido a salir del pueblo y nunca mirar atrás. Mientras se alejaban, Laura lanzó una última mirada al bosque, donde las ramas se mecían suavemente en la brisa. «No sigas el viento», se dijo a sí misma. «Nunca más». El pueblo desapareció en el retrovisor, pero la sensación de haber desafiado algo más antiguo y oscuro que ellos persistió en el aire. Las leyendas, después de todo, siempre guardan algo de verdad.